Hola vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos vecinos. Qué bueno tenerlos otra vez con nosotros, qué bueno que están con vida, con salud. Si de pronto usted está con algún quebranto de salud, pues confiamos que el Dios Todopoderoso y Eterno le va a dar salud, le va a dar vida, le va a dar impulso, ánimo y fuerzas para seguir adelante. Así que para todos ustedes, un saludo bien grande, bien fuerte, fraterno y especial de parte acá de Vecinos. El programa de todas las mañanas acá en Costa Rica a través de las redes sociales y para el mundo de 8 a 9 de la mañana, hora de Costa Rica. Para ustedes buenos días, a los que están en otras latitudes buenas tardes, hasta el último de la tierra, buenas noches ya, cuando ya al final allá por Taiwán, por Hong Kong ya están de noche, pues saludos también para ellos que a través de las redes sociales ya esto es un mundo globalizado, totalmente interrelacionado. Don Fabricio Alvarado, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Francisco. Buenos días. Contento de poder compartir como todas las mañanas acá con los vecinos. Contento de ver que el trabajo que se está haciendo está llegando a tantísima gente. Contento de que nuestro mensaje, ya sea a través de vecinos, ya sea a través de videos en redes sociales, a través de las publicaciones de cada uno de los amigos que comparten, a través de los diputados que también están dando un mensaje claro a la ciudadanía. Contento de que el mensaje está llegando a todo el país, eso lo tenemos clarísimo. Digámoslo así, las estadísticas de las redes sociales, que hoy son una herramienta tan importante, nos indican que es muchísima gente la que está hoy recibiendo este mensaje, y pues la idea es crear conciencia, y esto es importantísimo. Sabemos, Francisco, y sabemos, queridos vecinos, que el hecho de dar un mensaje que no esté alineado con los medios de comunicación, que el hecho de dar un mensaje que no vaya en la línea de ser una alfombra para las acciones del gobierno corruptas, porque a ver, hagamos la diferencia. Si hay una acción buena, si hay una acción positiva, por supuesto que la vamos a aplaudir, pero si hay algo que cuestionar, no nos podemos quedar callados, porque estaríamos cometiendo aquel error que decía Martin Luther King cuando decía no me preocupa las acciones de los malos, lo que me preocupa es el silencio de los buenos, la inacción, la pasividad, la complacencia, digámoslo así, de los buenos. Y yo creo que no nos podemos quedar callados. Entonces, cuando levantamos la voz en una crítica a una acción que evidentemente está mal, que hasta sería ilógico no verlo, pues sabemos que hay gente a la que le va a incomodar, sabemos que hay gente que va a atacar, que incluso se va a poner de acuerdo para decir cosas y para hacer cosas contra nosotros. Y no hablo solo de Fabricio Alvarado, hablo de toda persona que quiera hacer algo bueno por Costa Rica, y pues por supuesto eso se va a dar, pero tenemos claridad a la hora de ver, de hacer pequeños análisis de la respuesta de la gente. Tenemos claridad de que Costa Rica está esperando eso y necesitando eso, que se levanten voces a favor de la población, de la ciudadanía, a favor de los más necesitados. Y bueno, eso es lo que vamos a seguir haciendo, Francisco, y por eso nació Vecinos hace ya su rato, un año y resto, y por eso retomamos Vecinos cuando tuvimos que dejar la radio por diferentes razones que le explicamos a todos los vecinos, cuando tuvimos que dejar el espacio, el programa de la radio, pero decidimos regresar en redes sociales y decidimos llenar las redes sociales de este mensaje. Estamos en ese proceso, llevamos apenas 15 días, Francisco, hace 15 días apenas retornamos y empezamos otra vez, y pues el objetivo es llegar a cada rincón de este país y aún más allá, y para eso ustedes son los que nos pueden ayudar compartiendo el programa, mandándole el link del programa a sus contactos, a los grupos de WhatsApp a los que usted pertenece. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Si usted nos ve por ahí viendo para otro lado, es porque estamos al mismo tiempo compartiendo el programa con amigos, con grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, etcétera. Y bueno, Francisco, como le repito, hoy creo que es un día para ser optimista, siempre recordándole a la gente que el hecho de que pues seamos
rigurosos en nuestro control político, en nuestras opiniones en redes sociales, no quiere decir que por eso estemos dejando de lado nuestro ser y nuestra esencia de personas creyentes. Y por lo tanto, seguimos con el llamado a oración. Recuerde que hace más o menos una semana que los diputados estuvieron orando en el edificio legislativo. Hicimos un llamado a todos aquellos que quieran, desde su fe, desde su denominación o religión, como le quiera llamar, que quieran levantar una oración por Costa Rica. Incluso les propusimos, y lo vamos a mantener, el hashtag Costa Rica Ora. Y vamos a seguir impulsando eso y vamos a seguir levantando mensajes a favor de la oración, sea usted católico, sea evangélico, sea de la denominación que sea, levantar oración por nuestro país, porque sí creemos que bueno, como creyentes no debemos dejar de orar, no debemos dejar de pedirle a Dios su intervención, no debemos dejar de pedirle a Dios que nos ayude como país y que ponga su mano sobre los gobernantes, sobre el pueblo, sobre cada uno de los sectores. Francisco, hoy es un día para ser optimista, para estar contento. Nada nos detiene, nada nos hace ponernos negativos ni pesimistas, sino que por el contrario, en medio, como usted siempre dice al final del programa, aunque todo parezca estar mal, todo va a salir bien, pero para eso hay que tener la actitud correcta, ¿verdad? Así es, y poner las cosas en perspectiva y entenderlas muy bien. Y lo cierto es que Costa Rica en los últimos años se ha deteriorado por la inacción de la gente buena, la gente inteligente, la gente que está aburrida de la política, que está aburrida y que tiene esa apatía, ¿verdad?, que se muestra en las elecciones a la hora de las votaciones por medio de la gente que no va a votar, porque están cansados y decepcionados de la gente que lo ha hecho mal. Sin embargo, hay gente que lo ha hecho bien todavía, y por esa gente y por ese país que amamos y por nuestro presente y nuestro futuro, es que hay que mantenerse, y es precisamente eso lo que nos motiva. Ahora, qué complicado, ¿verdad? Porque deberíamos ser simplemente unos fiscalizadores de cuán bien se hacen las cosas, pero cuando usted en el día a día se ve y se nota y es evidente que no solamente se hacen mal, sino que se hacen con intenciones malvadas, a propósito mal, ya usted tiene que tener otro tono. Y creo que la justicia vendrá a través de los años, y será ese el tiempo el que nos dará la razón o no de las denuncias que nosotros hacemos ahora, porque lo que en otro tiempo denunciaba Fabricio quizás ya se volvió una realidad. Lo que desde un principio de su diputación, don Jonathan, doña Carmen Chan, que por cierto aprovecho para mandarle un saludo y una felicitación de feliz cumpleaños a la diputada Carmen Chan, que hoy está de manteles largos. Ella, Nidia Céspedes, Marolina Sofeifa, Harlan Hoppelman, Ignacio Alpizar, desde el principio, cuando ellos empezaron a ser diputados, fueron muy, muy acuciosos y muy determinantes en señalar lo que estaba mal. Mal en las componendas políticas en la asamblea, a lo interno, y que la gente muchas veces no sabe, no se da cuenta, no ven y no entiende. Pero también mal en el gobierno de la República, despilfarro, y ellos, y malintencionadamente ellos lo ocultan. Dense cuenta que ahora estamos en la crisis en la que estamos, ellos dicen que no pueden recortar nada, y esta semana sale una institución diciendo que va a hacer un queque de $1,000 para uno de sus departamentos, otra institución diciendo que va a gastar una millonada en bolitas, de esas bolitas suaves antiestrés, para dárselos a todos los funcionarios, pero una millonada. Oiga, algo que en cualquier almacén cuesta, no sé, 1,000 pesos, 500 pesos, y que cualquiera, si la cuestión es combatir el estrés, puede ir a comprarlo. La institución iba a gastar millones, que obviamente uno no entiende, no sabe por qué se ponen a pedir plata y a pedir préstamos internacionales y no a condonar la deuda ni reducirla, pero sí tienen la desfachatez de hacer ese tipo de cosas. Y la gente no está acostumbrada quizás a que haya una oposición así tan constante, tan firme, tan no negociable, porque lastimosamente el otro aspecto es que los partidos que no son PAC, la gran mayoría, muchos, han ido cayendo uno a uno como bastiones alineados al PAC. Y usted los ve que empiezan, el PAC pone una idea, el gobierno pone una idea que a todas luces no va, constantemente mandan proyectos mal hechos a la asamblea, que en el camino los diputados tienen que hacer un trabajo para arreglarlos,
porque ellos quieren pasarlos a la brava, y usted los ve que quizás alguno levanta la voz y dice, no va a ser posible, no voy a permitirlo, no quiero que eso pase. Y conforme pasan los días y el desgaste y las negociaciones por debajo, usted va viendo que van bajando el tono, van negociando, de un momento a otro ya no se oponen, ya no ponen mociones, ya no están en contra, y cuando nos damos cuenta, viene la votación final y resulta que el PAC tenía los votos para pasar el paquete fiscal que pasó, los préstamos que pide, los cambios absolutos que ha habido en Costa Rica en los últimos años. No ha sido solo el PAC. O sea, el PAC no ha gobernado con 38 diputados como para lograr de una vez, y tampoco es que son muy justos a la hora de hacer el convencimiento a los otros diputados. Tampoco es que la población gana, y tampoco se trata de transar, ver cuánto da el PAC a cambio de un voto, o sea, quién compran. Pero lamentablemente muchas veces pasa por ahí y uno ve como Liberación Nacional, como La Unidad, como Restauración, como Frente Amplio, como algún que otro independiente, que de independiente ya no tiene nada porque está alineado, simplemente terminan votando, y usted se da cuenta que la oposición responsable, consciente, la oposición verdadera, que es Nueva República, sus 6 diputados y algunos otros independientes, y por ahí puedo mencionar a Dragos, puedo mencionar a Eric, no sé, terminan siendo minoría. Y entonces la gente que tampoco, ¿verdad?, entiende del todo con exactitud, dice, los diputados aprobaron. Yo siempre que veo una noticia así, los diputados aprueban nuevo impuesto. A mí me gustaría que exactamente el periodista y el medio consignaran, la mayoría, algunos diputados aprobaron nuevo impuesto, porque no se ve tantos a favor y tantos en contra. En otros países sí es más normal, porque a la gente le gusta mucho ver cuál color votó por qué cosa, pero aquí en Costa Rica generalizan. Dicen, la Asamblea Legislativa aprobó nuevo préstamo. Y mentira, o sea, hay un montón que no aprobamos el préstamo y simplemente fue porque la mayoría ganó. Pero aquí lo más importante de todo este tiempo, porque todo esto va a pasar, o sea, llegará un momento, esperamos en Dios pronto, que se acaben las manifestaciones, los bloqueos, que se acabe todo este rechazo, pero no por desgaste, ni porque se aburrieron y ya los disolvieron, sino porque se arregló el país. Cuando todo esto pase, tiene que quedar un ciudadano consciente, un ciudadano entendido, un ciudadano maduro, un ciudadano que confronte a sus autoridades. Y eso quizás es lo más valioso todo este tiempo, para unos y para otros. Señor diputado, ¿qué está haciendo? ¿Por qué votó así? Yo voté por usted porque usted decía que usted era pro vida. ¿Cómo usted votó a favor de tal cosa en contra de la vida? Usted votó a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de tanta cosa que anda por ahí. ¿Por qué? Señor presidente, ¿por qué usted hizo eso? Que la gente se acostumbre a preguntar por qué, que la gente se acostumbre a pedir cuentas. No es que ellos llegan y la inmunidad es para todo y para todos. Son intocables, se vuelven allá en un Olimpo de la Asamblea y del gobierno donde nadie les puede tocar y nadie les puede decir nada. Eso no es así. Los que fueron electos, en el caso del gobierno y el Ejecutivo, son los primeros servidores públicos. O sea, ellos son empleados del pueblo, ellos se deben al pueblo. Y no solamente porque se les paga de los impuestos, sino porque ellos deben hacer lo que el pueblo quiere para ser gobernados. O sea, ellos no pueden hacerlo a su antojo ni poner lo que se les venga en gana. Y creo que el pueblo ya cada día entiende más eso, cada día no come cuento como antes, cada día se le quitó ese velo de ingenuidad, y eso tenemos que materializarlo en involucrar a la gente, comprometer a la gente, últimamente para gustos colores. Hay mucha gente que puede escoger de un lado o de otro a quién apoyar políticamente. El tema es involúcrese, porque como decía por ahí el dicho, no me acuerdo exactamente, pero decía, yo me meto en política porque la política se mete conmigo. Todos los días usted se ve influenciado por lo que pasa en la Asamblea, en el Ejecutivo, y eso es importantísimo, don Fabricio. Necesitamos lograr que la gente se involucre y se comprometa, exponga la corrupción, no permita la impunidad y respalde las propuestas buenas. Termine creyendo en las propuestas buenas, más allá
del terrible manejo que a veces hacen los medios de comunicación y del nefasto discurso que tienen muchas veces algunos políticos. Ahí está el micrófono, Fabricio. Buenos días. Un poquito ¿Cómo tarde. está, don Mauricio? ¿Qué tal? Mire, ya tenemos ahí a don Mauricio Muñoz, que es nuestro invitado el día de hoy. Ahorita empezamos con usted, don Mauricio. Quiero hacer un par de comentarios. Uno de ellos en relación a lo que decías, Francisco. Recuerdo, lo mencionaba en uno de los seminarios que estoy dando, porque tenemos ahí alguna gente de Argentina. Y en Argentina hace un tiempo, yo creo que hace un par de años más o menos fue, que se dio toda la discusión en lo que fue tanto la Cámara de Diputados como en el Senado. Allá en Argentina tienen dos órganos legislativos, uno la Cámara de Diputados y luego el Senado, y las leyes, o para que se apruebe una ley, tiene que pasar por los dos. Además, bueno, aparte existen todo lo que son las cámaras de diputados en cada las locales, digámoslo así, se les llama diputados también, diputados locales o diputados nacionales. Pero bueno, lo que quiero contar es que cuando se dio la discusión sobre el tema del aborto, se dio un movimiento impresionante, y esto que usted sabe que el movimiento feminista radical, ¿verdad?, que se da en Argentina es un movimiento muy fuerte, donde las feministas, aunque aquí en Costa Rica hemos tenido un par de casos similares, pero allá es muy fuerte, por ejemplo, la agresión contra católicos, contra evangélicos, contra judíos, contra gente provida y contra templos de iglesias de todo tipo en Argentina. Pero el movimiento provida que se levantó incluso se basó en un hashtag, en una frase que decía: con aborto no te voto. ¿Qué quería decir eso? Bueno, básicamente, si votas a favor del aborto como diputado o como senador, pues no cuentes con mi voto en un futuro. Bueno, eso lo que mencionabas es exactamente eso, que el pueblo se levante y le diga a los partidos políticos: no estamos de acuerdo con esto. Si usted vota, por ejemplo, si usted vota a favor de esta propuesta de más impuestos que está haciendo el gobierno, decirle a los partidos que han votado con el PAC en todo este tiempo, a Liberación Nacional, a Restauración Nacional, a algunos diputados de la Unidad Social Cristiana que parecen más del PAC que de la Unidad, y algunos otros más, Frente Amplio. Si usted vota esto, entonces no cuente con nuestro apoyo en un futuro. Entonces, yo creo que eso está más que claro. Es el poder de la ciudadanía, sin tener que llegar a pues situaciones violentas y lamentables, que por supuesto siempre aclaramos que nosotros no apoyamos ninguna manifestación de violencia. Y el otro comentario que quería hacer, Francisco, a propósito de algunos comentarios que nos hacen acá, luego de lo que dije al principio de orar y de poner a Costa Rica en manos de Dios y del hashtag Costa Rica ahora, es mandarle un saludo, por supuesto, a la comunidad judía, que algunos de ellos hoy nos están viendo y que sabemos, por supuesto, también hacen sus oraciones por Costa Rica también. Así que, pues, por favor, no se me ofenda a nadie si no los incluyo a la hora de mencionarlos. En el caso de los judíos que aquí nos dicen, les agradecemos, y a ellos nos referimos cuando decimos todo costarricense de fe, todo costarricense que crea en Dios, que levante su oración independientemente de cuál sea su denominación. Así que un abrazo para todos ellos. Francisco, ahora sí, démosle el pase o más bien le doy el pase a usted para que iniciemos con la entrevista con don Mauricio. Así es, don Mauricio Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Francisco. Un placer. Se le ve una luz ahí de fondo que parece como un halo tipo angelical. No sé si usted anda muy bien portado o algo así. Sí, realmente no es una luz, es mi comportamiento. Entonces, como usted lo puede ver, estoy así como... Sí. Ya se cuadró y todo, ya se cuadró para que le quede exactamente. Exactamente. Así tiene que ser una cosa así. Ahí está para la foto. Don Mauricio, a ver, usted constantemente mide, diagnostica, analiza y tiene muy buen criterio, no solamente de Costa Rica, sino de la región y de diferentes movimientos sociales, políticos, económicos, en fin, usted, aparte de todo, tiene mucho y muy buen criterio periodístico. Y quisiera empezar por preguntarle, a ver, aquí todas las voces son importantes. ¿Cómo ve usted la situación de Costa Rica después de todos estos días de manifestaciones, de bloqueos, de violencia, de acciones fallidas del gobierno, de ideas que no van, ideas que al final sí, no sé, gente que se ve representada, gente que no, gente que participa, gente que no? ¿Cómo analiza usted toda esta situación? Preocupante porque
no se entiende bien qué es lo que está pasando. Hace muchos años, creo que muy pocas veces en Costa Rica se ha visto el nivel de violencia que se desató en esta revuelta social, digamos, pequeña revuelta social, con el agravante que el gobierno participó de esa violencia, participó y de diferentes formas. Es violento no recibir a personas que quieren dialogar con el gobierno desde el primer momento. Eso es violencia. Violencia es faltar el respeto a la ciudadanía, diciéndole irresponsable si no quiere impuestos. Eso es violencia. Y creo que el gobierno adrede hace esta violencia verbal contra los ciudadanos para ocasionar la molestia. No le veo otro sentido. Debería ser el gobierno y Carlos Alvarado demasiado... es que esa palabra no la puedo utilizar. Demasiado tonto, es la menos que puedo utilizar, para adrede, sin analizar, jugar con estos juegos verbales que molestan a la gente. Primero, haberlos llamado irresponsables a los que no querían impuestos. A partir de ahí se desata un movimiento muy extraño, primero con Rescate Nacional, que no tiene la fuerza que se produjo al final. Creo que espontáneamente muchos grupos salieron. Yo tuve la oportunidad de cubrir bloqueos en diferentes lugares del país y todos eran diferentes. En Río Frío eran agricultores y vecinos de la comunidad que estaban molestos, que tomaron el puente. En Sarapiquí era otro tipo de gente. En la zona sur otro tipo de gente. En San Carlos era mucho el pueblo, mucho la comunidad. En Quepos ya era otro tipo de persona y lo único que tenían en común muchos de ellos era el descontento, o es el descontento por situaciones difíciles que se han vivido en los últimos meses. Y algo que no valora el gobierno es el estrés y el cansancio que tiene la gente después de estar en una pandemia a base de improvisación. Y no solo improvisación de acá, no solo improvisación del gobierno. La Organización Mundial de la Salud también improvisó dando consejos que después los quitaban. El uso de mascarilla, después no usen mascarilla, sí usen mascarilla, al final era mascarilla lo más importante. Y eso lo decía la OMS, y como aquí no hay criterio, se hacía exactamente lo que decía la OMS. Ahora la OMS dice que las restricciones y que limitar la salida de la gente tampoco colaboraba, ayudaba. Pucha, después de haber quebrado un país, haber quebrado un montón de países en el mundo, venir la OMS irresponsablemente a decir que el confinamiento no era necesario, no era lo oportuno. Bueno, todo este tipo de cosas fueron causando una gran molestia a la gente. Y esa molestia explotó en todo lo que vivimos en los últimos días. Como le digo, un Rescate Nacional, un partido de gobierno y otros actores que curiosamente todos vienen de lo mismo. Celimo Guido fue candidato de un partido que se llamaba Alianza Patriótica en el 2010. En ese mismo Alianza Patriótica estaba Marvin Rodríguez, el vicepresidente, y ese partido se alió al PAC en esa elección del 2010 y ya muy fuerte en el 2014. Entonces todos estos actores que también es bueno conocerlos, también don Oscar Campos, que lo aprecio bastante, era candidato de ese partido Alianza Patriótica. Entonces, ¿de dónde vienen políticamente y quiénes son los actores o la gente que estamos viendo? También es importante porque al final todos vienen de lo mismo. El PAC, de un grupo de resentidos dentro de Liberación Nacional encabezados por Otón Solís, un partido hecho para estafar inicialmente, diciendo que todos son corruptos, pero el PAC nace para estafar, así lo vimos y así lo probaron los tribunales. Es un partido que tenía toda una estructura de estafa alrededor de la figura de Otón Solís, y otros grupos que no tenían esa misma sensación. Yo creo que tenían un poco más de necesidad hacia el pueblo, hacia las necesidades del pueblo. Ahí se
se ubica José Miguel Corrales, el mismo Célimo, que es que no tienen ese nivel de pensamiento que tenían esta gente del PAC. Todo eso se une en el 2010 alrededor de una alianza que se da entre Alianza Patriótica y el PAC, muy fuerte en el 2014, ya con la figura del recordado Mariano Figueres, que también forma parte de ese grupo, y ahí sale Melvin Jiménez como ministro de Presidencia. Todos estos grupos vienen desde el Combo, después de la lucha del TLC, y ahora en este gobierno se dividen entre lo que se lleva Carlos Alvarado, que ya al formar parte del gobierno cambia completamente su discurso popular y se vuelve, bueno, siempre ha sido un arrogante, pero ahora desde el poder cambia completamente su discurso. Es curiosísimo ver las frases y todo lo que decía Carlos Alvarado cuando era un simple asesor de Alberto Salón y se creía escritor, a lo que ahora habla el presidente, lo que habla una diputada como Paola Vega, que decía constantemente frases como me cago en este gobierno, hablando del gobierno de Laura Chinchilla, pero ahora al gobierno no se le puede decir nada, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar... entonces, hay un montón de juegos, de situaciones que no es tan fácil decir, bueno, esto es así, asá, y está pasando. No, hay un montón de cosas... Un pueblo muy disgustado, un grupo social que quiere organizar y un gobierno nefasto como el que tenemos actualmente. ¿Es correcto pensar que esa génesis que les da a ellos un vástago común, usted hablaba de toda la lucha del Combo, después hablaba de todos estos actores que vendrían siendo lo mismo, incluso que una figura que ha pasado públicamente sin ton ni son, como el segundo vicepresidente Marvin Rodríguez, que viene del sindicalismo y que tiene también un vástago común con toda esta gente que está provocando las manifestaciones. ¿Usted puede ver en algún momento de la línea de tiempo si se dio una división o si más bien alguien con malicia indígena podría decir esto es parte de lo mismo, yo me genero el problema para después yo llegar también con la solución? Porque eso estratégica y tácticamente es muy usado en muchos lugares y en muchos aspectos, ¿verdad? Uno no esperaría sinceramente que un gobierno se propicie un problema para después llegar y decir yo soy la solución y todo se arregló. Pero ¿usted ve en ruptura en algún momento o más bien la sospecha de que eso sea así? Vieras que yo no creo que... Vamos a ver, hay una ruptura del 2010 al gobierno de Luis Guillermo Solís, en el gobierno que gana Luis Guillermo Solís, hay una ruptura de ciertos sectores. No podemos decir que José Miguel Corrales y Célimo Guido forman parte de lo que está pasando ahora en el gobierno. Claramente hay una ruptura. También tenemos que entender que los grupos sindicales, hay por lo menos 4 o 5 grupos sindicales que juntan varios sindicatos. El SEC, que es el que tiene origen Marvin Rodríguez y que era parte de Alianza Patriótica también, es un grupo adverso a la ANEP y a otros grupos. En algunos momentos coinciden en posiciones, pero son grupos separados. Y el SEC es uno de los grupos más cercanos a los gobiernos. No vamos a poner a este. Recordemos que el SEC se funda en un grupo de gente de Liberación Nacional y luego siguen como sindicalismo, pero un sindicalismo leve, no es como la ANEP o como APSE. Entonces son grupos muy distintos. Yo no creo que esto se adrede y que el gobierno lo esté haciendo para quedar bien. Yo creo que el disgusto con Carlos Alvarado es muy fuerte, casi en todos los sectores, porque Carlos Alvarado y el PAC y el Frente Amplio tienen algo que se llama instrumentalizar las luchas, y eso es robarse la lucha social. El PAC lo hizo, el PAC dice que nace del Combo. Yo no recuerdo a Tom Solís en la lucha del Combo. Tom fue un oportunista que vio el momento y que logra unir a partir de un descontento popular, y ahí es donde nace el PAC, según incluso lo admite o lo dijo Elizabeth Fonseca en un documento histórico que ellos propagan en su página de internet. El PAC instrumentaliza
o se aprovecha de la lucha del combo para hacer ese partido alrededor de la figura de Otón Solís. En el TLC, el PAC sigue instrumentalizando la lucha, se aprovecha de ella, igual que el Frente Amplio, y fortalecen sus partidos, ¿verdad? Ahí es donde nace Alianza Patriótica, y Alianza Patriótica, en el TLC había una cuestión que se llamaban los comités patrióticos. Alianza Patriótica es la suma de un montón de comités patrióticos, de grupos sindicales y de políticos, como, ya les digo, Oscar Campos, Celimo Guido, ahí en algún momento estuvo Rolando Araya, y algunos se quedan con el PAC alrededor de la figura de Mariano Figueres, Melvin Jiménez y otros, y el resto se dispersan, se van a diferentes grupos. Rolando Araya vuelve a Liberación Nacional, Celimo Guido y José Miguel Corrales quedan en una cosa que se llamaba Patria Nueva, y diferentes sectores. Oscar Campos se queda ahí. Oscar Campos se metió en la campaña con José María Figueres en la precampaña de Liberación de la vez anterior. Entonces andan divagando por diferentes grupos políticos, pero no, yo no lo veo, y sí he escuchado mucho la tesis de que es el gobierno haciendo el problema para resolverlo y que todo quede entre los mismos. Hay serias divisiones entre esa gente, o sea, y divisiones fuertes y claras. Lo que sí hay que tener cuidado es que esto no fortalezca al Partido de Acción Ciudadana, porque todos sabemos lo nefasto que es este grupo para los intereses de nuestro país. Entonces, en eso sí hay que tener cuidado. Yo creo que el decir que gente como Celimo Guido y que se están prestando un juego con el PAC tampoco es correcto, me parece a mí. Vamos a ver, don Mauricio, usted mencionaba ahorita al final de esta intervención algo que nos parece fundamental, y nos decía, bueno, tener el cuidado de que esta situación no termine fortaleciendo al PAC y no termine impulsándolo para una tercera administración de este partido, a pesar de todo el daño, a pesar del aumento en los casos de corrupción, a pesar de todo lo que ya todos conocemos. Y yo creo firmemente, yo creo que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Yo creo que eso es lo que ellos están intentando, digámoslo así, aprovechar la situación, lo hacen, y yo creo firmemente que ellos nunca dejan de estar en campaña desde que inició el gobierno, siendo gobierno y a pesar de ser gobierno, y todo lo plantean de manera que la gente termine viéndolos, llamémoslo así en buen tico, y viéndolos como los pobrecitos, ¿verdad? Como los que están siendo atacados injustamente, como los que no están siendo comprendidos, etcétera. ¿En qué elementos usted podría identificar en esta situación, en esta coyuntura en la que estamos actualmente, en medio de las protestas que se han dado, en medio de los enfrentamientos, la violencia, sumémosle también el tema de la pandemia que sigue ahí, que ellos lo han estado aprovechando también? ¿En qué elementos usted podría identificar que el PAC está tratando precisamente de sacar rédito de la situación y de engañar al pueblo, de confundir al pueblo, para que al final la percepción que le quede a la ciudadanía sea este pobre gobierno que todo lo ha hecho bien, que bien intencionadamente quiere pues meter más impuestos para que resolvamos la situación económica del país? Por supuesto que estoy usando el sarcasmo en esta frase. ¿En qué elemento usted podría identificar, incluso, y metamos el tema de las propuestas y lo que tanto se ha dicho de los infiltrados y otras cosas más, en qué elemento usted podría identificar que el PAC está utilizando esta estrategia para tratar de sacar réditos, para tratar de fortalecerse con miras al próximo proceso electoral? No lo veo ahí. El PAC tampoco lo veo ahí. El PAC tiene un fuerte rechazo popular. El presidente Carlos Alvarado debe ser en este momento, al día de hoy, uno de los presidentes con mayor rechazo en la historia del país. Yo no digo que lo estén logrando, pero sí que lo estén intentando hacer. A eso me refiero. ¿Qué cosas cree usted que ellos estén intentando hacer? ¿Dónde identifica usted esa costumbre, PAC, que ya le conocemos de muchos años? En este momento, ¿dónde identifica usted eso? Es que yo los veo a ellos más maquiavélicos, no tan calculadores en este momento de que esto nos va a salir bien. Ellos juegan con divide y vencerás. Para ellos es una táctica muy importante en su trabajo, y juegan con la manipulación mediática. Recordemos que eso me refería.
Sí, el PAC tiene infiltrados no, tiene periodistas muy amigos, vamos a decir muy amigos, ¿verdad? Y no vamos a suponer que estos muy amigos reciben dineritos extra a los que reciben en sus diferentes medios de comunicación. El PAC tiene periodistas directamente metidos en casi todas las redacciones de los medios de comunicación, y eso deberíamos conocerlo y deberíamos saberlo. Se habla poco de ello, pero todos entendemos cuáles son estos periodistas que le hacen el juego al PAC directamente, algunos incluso miembros del Partido Acción Ciudadana, y sin ningún descaro tienen su participación activa en este partido. Hay medios de comunicación que nacen alrededor del PAC también. Hay un medio digital ahí que también nace alrededor del PAC y le sigue el juego completamente. Entonces, la manipulación mediática para ellos es muy importante, pero también el divide y vencerás. Y hay otro elemento, es la corrupción política electoral a partir, voy a decir uno de los casos, a partir de la Universidad de Costa Rica. Y lo voy a explicar muy simple. Luis Guillermo Solís no hubiera ganado si desde el CIEP UCR y el Semanario Universidad, el CIEP es el momento dirigido por Luis Guillermo Solís y el Semanario Universidad dirigido por aquella nefasta figura llamada Mauricio Herrera, el ministro Aguacate, para los que no lo ubican, el tipo medio idiota que llegó con 2 bolsas de aguacate a un Subway, decir que el problema de los aguacates lo podía resolver él. Esas 2 figuras fueron fundamentales para que Luis Guillermo Solís fuera presidente. Cuando en una encuesta manipulada, sacada por el Semanario Universidad, con un titular que decía Luis Guillermo Solís es el único que le puede ganar a Johnny Araya en segunda ronda. Ahí movieron todo, eso fue promocionado por La Nación, por Canal 7 y por todos los medios diciendo aquí el único que le gana a Liberación es Luis Guillermo Solís. Cuando iba de quinto, pero bueno, no importa, es el único que le gana a Liberación Nacional. Y a partir de ahí, dividen al país en liberacionismo y antiliberacionismo, ganando ellos, ganando en este divide y vencerás ellos, y sabemos lo que pasó en esa segunda ronda, porque hay un tema. El caudal electoral del PAC no es muy grande. Luis Guillermo Solís tiene 450,000 votos, 500,000 votos, no recuerdo exactamente el número. Carlos Alvarado en primera ronda tampoco tuvo una cantidad de votos grande. Ellos tienen un caudal ahí que ronda entre los 400 y 500,000 electores. Eso le da para llegar a una segunda ronda y en la segunda ronda utilizar todos los mecanismos de manipulación, pero casi de terrorismo electoral. Lo que vivió usted fue terrorismo electoral. Como se junta La Nación, como periodistas hablan entre ellos, cuánto tiempo nos quedará para despedazar a Fabricio Alvarado, qué podemos hacer, como Carlos, a este muchacho, yo no me acuerdo, el presidente del partido con el que usted estaba, cuando le lleva información a los enemigos, cuando buscan de una y otra manera sacar aquel reportaje de que usted se iba a despedazar a la Virgen de Los Ángeles, la iba a agarrar a patadas y todo lo que inventaron y todo lo que dijeron. Eso es manipulación mediática vulgar. Eso no tiene que ver nada con lo que está pasando ahora, porque ellos lo hacen en el último momento. Y aquí lo importante que debe conocer el costarricense es que el PAC no puede llegar a segunda ronda, porque ellos tienen los poderes de prensa, mucho poder económico, muchas cosas para lograr manipular, sobre todo la prensa. Hay que tener mucho cuidado con la prensa, porque creo que es uno de los factores más inmorales que hay en este momento. Muchos de esos periodistas que están en las redacciones solo tienen un interés, o sea, todos tienen algo en común, y es que lo único que les interesa es su vida sexual. Es una cosa muy, muy estúpida, pero es cierto. Lo único que les preocupa es que su orientación sexual se vea favorecida. Entonces todo lo hacen a partir de su orientación sexual. Entonces ya le digo más o menos qué tipo de periodistas son estos que pasan manipulando la información para que partidos como el PAC, sobre todo el PAC, logren verse favorecidos.
Es tan simple como entrar a las redes sociales y uno ver quiénes apoyan al gobierno. O quienes, por ejemplo, logran entrar, por ejemplo, a esta transmisión de hoy, no sé si hay, siempre llegan quienes están atacando a Fabricio, quienes están favoreciendo al gobierno, quienes están atacando aquí, quienes están atacando allá, son los mismos, es el mismo perfil de gente. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado, porque quién sabe cuál es el otro foco de manipulación que buscarán porque a partir de ahí es donde ellos se forman. No creo que con el pobrecito, la gente no los quiere. O sea, en noviembre, antes de la elección suya, Carlos Alvarado estaba en el quinto, sexto también. Y la gente estaba obstinada, hablaban del cementazo, hablaban del no más corrupción, no bla, 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 bla. Y en un toque de suerte logran llegar a una segunda ronda y ganan la elección. Ganan la elección de una manera terrible porque tienen 10 diputados, no tienen gobernabilidad, no tienen la capacidad de manipular a ese nivel. Entonces llegan a un gobierno donde tienen que negociar y iba a decir que negocian principios. Muy poca gente en el PAC tiene principios, pero utilizan el poder del Ejecutivo para negociar lo que sea, para lograr los votos en el Legislativo, que terminan lográndolos, curiosamente, ¿verdad? Y eso, la responsabilidad política le va a tener que caer a algunos. Pero el PAC logra con 10 diputados y es el partido de gobierno a nivel mundial con menos representación en la Asamblea Legislativa. El PAC tiene el 18% de la representación en la Asamblea Legislativa, 10 diputados, no tiene nada. Ahí va sumando, suma a su diputada 11, María Vita Monge, suma eventualmente a doña Zoila, suma a los de restauración cuando la propuesta es importante. Uno sabe cómo se suma a restauración. Y van sumando y van haciendo y terminan con 29 y a veces terminan con 38 votos para hacer lo que les da la gana. Es interesante esto. Ahí juega un papel muy importante de los partidos mayoritarios que nunca se han puesto de acuerdo para enfrentar una oposición realmente responsable. Hay partidos que hablan de oposición responsable y creen que oposición responsable es ir a hacer todo lo que dice el gobierno, sin valorar que este gobierno es nefasto realmente. Entonces, no sé, Fabricio, yo creo más que lo del PAC es manipulación de último momento, el divide y vencerás que siempre lo buscan, y un nivel de corrupción política en organismos como la Universidad de Costa Rica y otros que los logran armar el naipe y lograr salir victoriosos, que yo espero que no vuelva a suceder, ¿verdad? Yo por eso le digo, Francisco, a la gente siempre en este programa, y yo creo que ya nos pueden entender, cuando decimos que aquí se dicen cosas que no se dirán en otros medios de comunicación. Solo esta última respuesta de Mauricio es una demostración de eso, porque pues evidentemente hay medios de comunicación que no le abrirán el micrófono ni a Mauricio ni a nadie que quiera denunciar cosas como estas. Pero Francisco, yo creo que aquí lo que sí está claro es que estamos en medio de una administración, de un gobierno que pues en efecto utiliza esa táctica de divide y vencerás, que confunde a la gente, la distrae cuando hay una situación importante. Yo creo, y siempre lo repito, que cuando se vino el tema de la pandemia, cuando inició todo este tiempo que pues ya nos tiene meses concentrados, digámoslo así, en el tema de la pandemia, o por lo menos los primeros meses, cuando empezó en marzo, más o menos a principios de marzo, estábamos con el tema de la UPAT. Y pues básicamente el gobierno le cayó así como anillo al dedo, ¿verdad? Para que se distrajera la gente con este tema de salud, que por supuesto es importante, y se dejara de hablar en aquel momento de la UPAT. Esa ha sido la tónica, esa ha sido la práctica en diferentes momentos cuando hay alguna situación, que eso es casi que todas las semanas que nos pasa, cuando hay alguna situación que los compromete, que los evidencia, que nos deja mal parados, pues algo sale, a veces o la mayoría de veces de parte de ellos mismos, y pues en ocasiones de manera, digámoslo así, pues no planeada, como el tema del
la pandemia, pero sí el punto es que siempre ellos han aprovechado, porque aunque la pandemia no fue planeada por ellos evidentemente, pues sí la aprovecharon. Y recuerdo mucho el discurso reforzado por medios de comunicación, reforzado por los periodistas aliados, reforzado por los mismos partidos políticos aliados y por supuesto por los troles en las redes sociales. El discurso aquel de no deberías estar hablando de este tema es irresponsable, hay que concentrarse en el tema de la pandemia, hay que concentrarse en la atención de esta pandemia que es urgente. Y bueno, esa ha sido como la tónica siempre de Francisco. Sí, le sumo a lo que decía Mauricio de dividir y vencerás y de manipular el tema de generar distractores, ¿verdad? Apenas se le empieza a descontrolar el país, abren los bares, aumentan los casos de COVID o aumentan los casos de recuperados, se abren las fronteras, caen cargamentos de droga, o sea, de todo empieza a pasar en el país cuando se empieza a descontrolar. Pero, don Mauricio, nosotros en la fracción de Nueva República ya nos acostumbramos a que la noticia sea que en Casa Presidencial estaban reunidos los jefes de fracción de todos, menos nosotros. Ni siquiera nos avisan que vayamos, o sea, ya ellos saben a quién llamar y qué decirles. Pero está tan mal la clase política en Costa Rica como para que sean susceptibles de ser persuadidos de la manera que sea. O sea, el Ejecutivo puede, no quiero usar esa palabra, pero caramba, no hay otra manera. El Ejecutivo puede comprar conciencias para lograr votos y hacer lo que le dé la gana en este país. Mira, es que lo peor es que yo creo que algunos lo hacen de buena fe y ya ellos los ponen en un nivel de estupidez. Entonces me preocupa más los que lo hacen de buena fe, porque creo que ahí hay algunos que llegan a Casa Presidencial pensando que hay buenas intenciones. Y que van a ir a arreglar a Costa Rica. Exactamente, creo que algunos lo hacen así. Yo no sé, a ustedes no los invitan, no invitan a Drago Dolanescu tampoco, a Eric Rodríguez tampoco, pero hay otros que van. A mí me sorprende mucho el papel de Liberación Nacional, porque vieras que yo creo que hay gente que va de buena fe en Liberación y en la Unidad. Y me sorprende que sigan cayendo en el juego del PAC una y otra vez. Eso es de análisis, casi de análisis psiquiátrico. Imagínense que hoy en un periódico, que prefiero no mencionar, se consigna que Liberación está considerando aplicar el tema de empleo público a los actuales empleados. O sea, todo lo que van a modificar, ya no a futuro, sino ahorita. O sea, eso simplemente es prestarse la alfombra al PAC. Otra vez. Yo coincido con usted en que hay gente buena, pero al final gana la mayoría mala. Sí. Yo no sé. Liberación juega mucho con la calculadora. Ellos le hacen mucho al cálculo político y siempre. Recordemos que Liberación es el partido que más vocación de poder tiene, el que más ha estado en el poder. Muchos han sido ministros, muchos han sido diputados anteriormente, han sido alcaldes. Ellos siempre creen que van a estar en el poder. Entonces, mucho de lo que hacen actualmente es pensando que la próxima elección ellos la ganan. Entonces, buscan el terreno para que se les facilite lo que ellos creen. Vamos a ver, hay un diputado de Liberación Nacional que uno diría, ese diputado está muy ligado al PAC. Pero yo lo he analizado al revés. El PAC se ha pegado a este diputado, porque este diputado, por ejemplo, bueno, voy a decirlo, y es amigo mío y lo considero así, es Carlos Ricardo Benavides. Lo que Carlos Ricardo apoya es porque él lo cree. Carlos Ricardo cree en más impuestos. Carlos Ricardo fue el que llevó la ley esta antihuelgas porque él lo cree, y otras propuestas de ley más hacia la derecha económica, que él cree en eso. Entonces se trajo a un partido supuestamente de izquierda, que más bien se vende al mejor postor, desde la izquierda a aprobar leyes en la derecha. Entonces yo no veo que sea que Carlos Ricardo se hizo del PAC
sino que Carlos Ricardo logró que el PAC en esos proyectos votara como él quería. Y él logra convencer a Liberación a casi todo, excepto, por ejemplo, a Franji, que cuesta mucho convencerla de estas cosas, porque ella sí es un poco más socialdemócrata. Entonces, uno no entiende qué es lo que pasa ahí. Recordemos que Liberación Nacional nace como un partido socialdemócrata, pero en este momento hay como 3 o 4 corrientes ideológicas dentro de Liberación Nacional. Y Carlos Ricardo representa una, que va un poco más a la derecha. Franji, por ejemplo, representa una que va un poco más a la izquierda. Y hay alguna gente de centro. Entonces, a veces yo creo que hay gente de Liberación Nacional y de la Unidad que van y con las propuestas que hace el PAC se sienten cómodas. Hay un tema en política que yo critico mucho y que siempre valoro de Nueva República, y es el discurso. Lo que yo digo en campaña, lo hago cuando estoy en el poder. O sea, ustedes tienen unas consignas claras y ustedes apoyan a la muerte lo que ustedes le ofrecieron al electorado. El PAC no. El PAC engaña. El PAC dice un discurso que cualquiera lo ve como un discurso progresista de izquierda, pero cuando llega se vende al mejor postor. Para mí aquí el que se vende es Carlos Alvarado y es la gente que está alrededor de él. Yo no sé qué cara puede tener un sindicalista como Marvin Rodríguez aprobando ciertas cosas que se han aprobado en este gobierno. Marvin Rodríguez, que es invisible, y para el que no sabe quién es Marvin Rodríguez, es el segundo vicepresidente, porque no, ni se escucha, ni se ve, ni se oye. Lo deben tener en una bodeguita ahí en Casa Presidencial, no sé pero no sé qué le pasa por la cabeza a un sindicalista de mucha trayectoria como Marvin Rodríguez cuando su gobierno apoya propuestas como la ley antihuelgas de Carlos Ricardo. Otra cosa, y también es importante, el Frente Amplio. El Frente Amplio juega a dos bandas, juega con Villalta en la Asamblea Legislativa, de un superlíder de oposición al gobierno, y tiene una ministra que era la expresidenta de su partido en el gabinete de Carlos Alvarado, haciéndole juego a Carlos Alvarado, porque nadie escucha en este momento a Patricia Mora salir a hablar de represión de la policía y de todas las cosas que al Frente Amplio le encanta hablar. Entonces tienen el policía bueno y el policía malo, el que va en la Asamblea Legislativa y dice todo lo que la izquierda quiere escuchar, y Patricia Mora ahí, que lo único que le interesa a Patricia Mora es la platita que te reciben todos los asesores que el Frente Amplio metió al INAMO, porque ellos tenían que mover casi 60 asesores que tenían en la Asamblea Legislativa y que iban a quedar desempleados, tenían que moverlos a algún lado. Para ellos fue muy fácil negociar con el gobierno y lograr plazas de asesoras en el INAMO. ¿Cuánta gente del Frente Amplio tiene Patricia Mora en el INAMO? Entonces, estos juegos políticos, esa falsedad política que no se le ve, por ejemplo, a Nueva República lo que dijo lo está cumpliendo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que ver. Y el juego político, Frank, no es tan fácil como lo que uno lo quiera acomodar. 1 más 1 son 2. No, con esta gente, con el PAC, 1 más 1 pueden ser 10 o 3 o 2 o 7, depende la oportunidad. Y yo creo que ellos sí están en un jueguito de corrupción, me parece, puede ser de estafa. Eso es muy del PAC. Entonces, creo que ellos son los que están en eso y se venden al mejor postor y se han ido acomodando ahora a la derecha, porque el principal consejero y el que le habla al oído a Carlos Alvarado es André Garnier, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que ver André Garnier con la izquierda? ¿Qué tiene que ver André Garnier con Patricia Mora, por ejemplo? Pero Patricia ahí está sentadita, muy cómoda en su silla de gabinete, a la par de André Garnier, vendiendo a los trabajadores, vendiendo a todos los grupos sociales, porque yo no la escucho a ella chistar. Y André Garnier ejerciendo lo que bien sabe hacer, de doblar el brazo a los empresarios, porque esta semana se ha empleado a fondo con tal de impedir que la UCAEP se salga, como lo dijo, que no se vean representados en la mesa de diálogo que empieza este sábado,
Se ha empleado a fondo, uno por uno, si ha sido necesario, con los principales miembros de la UCAD, con tal de que no se salgan. Ese es el trabajo de André Garnier. Y coincido con usted, Mauricio, es un hecho que uno no puede pensar en el PAC que lo que hacen es transparentemente lo que quieren lograr. Como usted decía, con el PAC 1 más 1 puede ser cualquier cosa, y creo que en el caso del PAC 1 más 1 por lo general termina en nada, porque se desaparece, ¿verdad? Al final llegó y nadie sabe para dónde agarró. ¿Usted cree, o más bien termino con esto, porque ya vamos terminando el programa, hacia dónde va el país entonces? Y lo pregunto por una sencilla razón. Hay quienes, y soy uno de ellos, que pensamos que lo que están haciendo es el oro, el narcotráfico, los dineros, la corrupción, la violencia, un montón de cosas más que pasan acá en Costa Rica, más las analogías que usted puede hacer entre lo que pasa acá y lo que pasa allá también, y lo que pasó allá con Chávez y Maduro. Usted dice, están viendo la misma novela y la están queriendo vivir aquí en carne propia, ¿verdad? No sé usted qué opina, o si usted piensa diferente, o por dónde va usted, don Mauricio. Mira, yo pienso diferente. Yo creo que no tiene nada que ver con la izquierda latinoamericana y tendría que analizar mucho más esos fenómenos, pero yo creo que esto es más de corrupción y nada otra cosa. Yo creo que hay gente como Carlos Alvarado, que siempre fue mantenido, lo que está viendo ahí es ver cómo se arregla su futuro y anda ahí haciendo cositas. Si se va en tren al futuro, ¿dice usted? Sí, exactamente. Yo lo veo más por ahí. Vieras que aquí están pasando muchas cosas raras. ¿Cómo llega una gran cantidad de droga a Europa en piña y aquí nadie sabe nada? Y aquí este Ministerio de Seguridad anda buscando narcotraficantes en marchas. Él sabe dónde están los narcos. Él más que nadie debe saber dónde están los narcos. ¿O usted cree que es fácil pasar contenedores y contenedores y contenedores a Limón para que llegue un montón de droga a Europa? No sé, o sea, aquí están pasando cosas muy extrañas. Yo no sé para dónde va el país, pero yo espero y no estaría tan preocupado si pudiera pasar un partido, un país de izquierda al estilo latinoamericano a un narcoestado, por ejemplo. Uno no sabe para dónde vamos. Con esta gente no se sabe. Y la división social en Costa Rica es tan grande que la gente no tiene idea hacia dónde vamos. Y aquí no hay no hay posibilidades de coalición ni nada, porque todos pensamos diferentes. Y ahorita hay como unas 20 formas de pensamiento. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia una elección en el 22 sumamente dividida, donde habrán unos 9 candidatos con posibilidades. Los 2 que vayan a la segunda ronda no van a tener más del 20% de apoyo y no van a tener más de 8 diputados en la Asamblea Legislativa, y eso nos va a poner en otros 4 años de gobernabilidad terribles. Al que tenemos que ir apostando es alguien que pueda hacer un proceso de conciliación nacional ya después de que ganen, porque aquí yo no veo de aquí al 22 que haya ningún acuerdo de coaliciones ni absolutamente nada. Y me preocupa, por ejemplo, que en esa segunda ronda entre, por ejemplo, Juan Diego Castro y el PAC. ¿Verdad? Con lo nefasto que es Juan. Analizar seriamente, hay gente que prácticamente dice no, jamás la gente no va a volver a votar por el PAC, pero no este partido de gobierno vaya en la línea de terminar confundiendo tanto y dividiendo tanto a la gente que terminemos, Dios no lo quiera, en un tercer gobierno PAC. Nos vamos, Mauricio, muchísimas gracias de verdad por
por haber sacado el espacio para estar con nosotros. Quiero reiterar el llamado a la oración, porque, repito, y aquí hay que ser claros con esto, hay gente que ve estas cosas, me parece que con un... con una visión muy solamente estás presentando propuestas como las que hemos presentado en estos días. Ayer, Francisco, en efecto, como lo dijimos ayer en el programa, ayer enviamos la carta al presidente de la República, carta abierta para todos los ciudadanos, carta que estamos también enviando a los sectores económicos y políticos. Es una carta donde vienen las propuestas que les mencioné en el video del domingo pasado en redes sociales. Así que la carta está presentada y bueno, esperamos que el presidente y sus partidos aliados, el PAC y sus partidos aliados, la tomen en cuenta, porque son propuestas que son, digámoslo así, realizables a un corto plazo, no incluyen impuestos y podrían traerle resultados muy positivos a nuestro país. Les recuerdo entonces el llamado a la oración. Costa Rica ahora es el hashtag que usted puede usar, sea usted evangélico, católico, judío o de cualquier denominación. Ore por Costa Rica, sigamos creyendo que Dios puede hacer algo extraordinario en nuestro país, que va a usar personas para hacerlo y que usted y yo podemos ser esas personas. Así que, Francisco, de nuevo, pues agradecerle a don Mauricio y recordarles que a las 9:30 de la noche repetimos este programa en el que está más que claro que se dicen cosas que no se dicen en otros medios de comunicación. Francisco. Así es, nos vamos, don Mauricio, muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias, Fran y Fabricio, por invitarme. A la orden, ahí estamos pendientes, volvemos a hablar en unos cuantos días, a ver cómo va avanzando esto. Gracias, costarricenses y queridos amigos en general de diferentes partes de Costa Rica y del mundo, por estar en sintonía de Vecinos. Nosotros, si Dios lo permite, mañana estaremos otra vez a las 9 de la mañana con un invitado muy especial. Yo le recomiendo que mañana esté muy pendiente del programa para que usted también pueda compartir con nosotros diferentes criterios, porque al final, la suma de todos, con la mejor intención, hará de Costa Rica un mejor país. Recuerden que aunque todo parezca estar mal, al final todo va a ser muy bien. Chao. Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.